Sin duda un tema muy interesante. Eres mujer, estás jovencita, vas a tener el inicio de tus relaciones sexuales. Si quieres conocer acerca de las pastillas anticonceptivas, te invito a que te quedes con nosotros en los próximos minutos. Y antes de presentar a nuestra especialista invitada, quiero compartirte una serie de datos que son, creo yo, muy interesantes, muy importantes, que tú conozcas. ¿Sabías que el descubrimiento de las pastillas anticonceptivas se produjo en México? La síntesis química, escucha esto, se patentó en México el 15 de octubre de 1951, pero sería hasta 1961, 10 años después, cuando saldría a la venta en nuestro país. Así que vamos directamente con el tema y quiero agradecer que nos visite la doctora Diana Rosas Pineda. Ella es coordinadora de proyectos de MEXFAM. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros en Código Salud. Vamos a conocer los mitos y realidades porque existen una serie de cuestionamientos y dudas que tiene la mayoría de las mujeres cuando están en fase reproductiva, cuando inician su vida plenamente sexual, para conocer qué tipo de pastillas anticonceptivas, métodos anticonceptivos específicamente son los favorables para ellas. Primero, ¿qué es una pastilla anticonceptiva? ¿Para qué funciona? Las pastillas anticonceptivas son las pastillas que le sirvan a las mujeres para tener o planear o planificar cuándo tener hijos. Nos ayudan a tener una vida sexual sin que esta forzosamente tenga que ser una vida reproductiva. Para eso funciona. Exactamente. Básicamente. Entonces, vamos a comenzar a detallar los temas, vamos a conocer los mitos y realidades de las pastillas anticonceptivas. ¿Todas las pastillas anticonceptivas son iguales? Dependiendo, hay varias presentaciones. En México tenemos la de 21, la de 28 tabletas y las pastillas de emergencia, que es un subrubro aparte. Principalmente las pastillas anticonceptivas están compuestas por dos hormonas, estrógenos y progesterona, y lo que nos ayudan principalmente es a inhibir la ovulación. Pero lo bueno actualmente de las pastillas anticonceptivas es que tienen otros beneficios, como cuáles les ayudan a las mujeres a reducir el cólico, a que el sangrado sea menor, y eso a ellas les ayuda a tener una vida, que su menstruación no les limite su vida. Realmente son las que tenemos en este momento. Al principio comentaba de 21 a 28 días y obviamente la de última emergencia, ¿no? La pastilla de anticoncepción de última emergencia. ¿Cuál es la diferencia entre la del 21 y la 28 primero? Principalmente es para que a la mujer no se le olvide que siempre debe de estar tomando pastillas. Los compuestos son los mismos, son microdosis de hormonas. Esto significa que aunque sea de 21 o de 28 días, los efectos secundarios que va a presentar son mínimos, en menos del 3% de las mujeres. Pero la de 28, la ventaja que tiene es que la mujer siempre tiene que estar tomando pastillas y con eso evitamos que a ella se le olvide la toma de alguna pastilla y que no baje la efectividad que las pastillas le ofrecen. Vaya, lo importante, tanto el número 21 como 28 tiene que ver con los días para el suministro propiamente de la pastilla anticonceptiva, para que a la mujer no se le olvide precisamente tomarla y sobre todo que no haya estos efectos secundarios. Me anexo a la pregunta. Nos comentabas que prácticamente el 3% de la población femenina va a manifestar algún tipo de efecto secundario. ¿Cuáles son? Principalmente con los anticonceptivos orales o las pastillas de 21 o de 28, por la combinación de hormonas que tienen, pueden llegar a presentar náusea, dolor de cabeza, les puede llegar a generar ansiedad y es por lo principal por la que las mujeres suben de peso, no directamente por el compuesto hormonal, sino porque les causa ansiedad y controlamos la ansiedad comiendo cosas que no son sanas. O sea, no propiamente es por el hecho de tomar la pastilla anticonceptiva que suben de peso, sino, digamos, es una consecuencia de la ansiedad por la generación de las hormonas. Exactamente, que es un efecto secundario, como te comentaba, es muy poco probable que se presente, pero cuando una mujer acude a una consejería anticonceptiva, se le tiene que hablar de que es poco probable, que lo puede presentar, pero que si lo presenta, primero acuda con nosotros para darle medidas antes de cambiar de método anticonceptivo. Entonces, uno de los efectos secundarios es subir de peso en determinado sector de la población femenina. ¿Hay algo otro tipo de efectos secundarios? Principalmente los que te mencioné. Nada más. La siguiente pregunta, doctora. ¿Todas las mujeres pueden o deben tomar pastillas anticonceptivas? Actualmente las pastillas anticonceptivas son muy seguras. Precisamente la Organización Mundial de la Salud tiene algo que se llaman criterios de elegibilidad. Esos nos ayudan a nosotros como proveedores de salud a saber si la mujer es candidata o no para tomar el método anticonceptivo, en este caso las pastillas. Pero en general las pastillas son muy seguras y no tendría ningún problema la mujer en poder tomarlas. ¿A partir de qué edad una mujer puede tomar pastillas anticonceptivas? Una vez que ella empiece su vida sexual activa.
no hay ninguna restricción. Vaya, lo que pasa es que también llama mucho la atención que en nuestro país, según datos de las autoridades sanitarias, han descubierto que la mayoría de las jovencitas comienzan sus actividades sexuales entre los 10, incluso 14, 15 años de edad. A partir de ese momento tendrían que tomar la pastilla anticonceptiva. Sí, precisamente porque platicábamos que no la vida sexual tiene que ser reproductiva, y uno de los grandes, me voy a referir así, mitos que la Organización Mundial de la Salud en el 2015 nos ayudó a quitar fue que los adolescentes sí pueden utilizar métodos anticonceptivos. Siempre obviamente previa una orientación consejería que ellos deben de recibir, detectar si tienen algún factor de riesgo, para eso es la orientación consejería, pero en el 95% de los adolescentes los podemos usar sin ningún problema. Doctora, ahorita que tocas el tema del factor de riesgo, ¿cuál sería precisamente el factor de riesgo con la población adolescente? Adolescentes, estuviéramos hablando de algún adolescente que tuviera alguna enfermedad grave, lupus eritematoso, algún problema de coagulación, inclusive diabetes, porque sabemos que hay diabetes juvenil o infantil, no sería indicativo de no usar los métodos. Simple y sencillamente tendrían que acudir, como te comento, a su orientación consejería, y tal vez tendría que tener un seguimiento médico más puntual, pero lo puede utilizar. ¿Por qué hay un riesgo? Por ejemplo, en el caso de lupus, en el caso de una persona con diabetes, ¿por qué hay un riesgo de la utilización de una pastilla anticonceptiva con una enfermedad así? Si un paciente o una paciente, presenta lupus o alguna enfermedad de la coagulación, el mismo anticonceptivo le puede originar a que tenga un problema mayor, pero no por el anticonceptivo, sino por su enfermedad de base. Por eso siempre recomendamos acudir a orientación consejería. Ahora, si un adolescente tuviera que llegar a hacer uso de una pastilla de anticoncepción de emergencia, porque como su nombre lo indica, fue de emergencia, en una situación que pasó, la puede tomar sin que tenga algún problema en su salud por su enfermedad de base. También nos lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque la protegemos. Vaya, otra pregunta recurrente para conocer cuáles son mitos y cuáles son realidades en el tema de las pastillas anticonceptivas, doctora. ¿Son 100% efectivas para prevenir el embarazo? No, te ofrecen un 96% de efectividad. 96, que es muy alto finalmente, pero siempre existe un 4% de probabilidad. Exactamente. Las mujeres cuando lo empiezan a tomar, hablamos entre un 90 y un 92% de inicio, pueden llegar hasta un 96% porque la mujer se acostumbra a que la tiene que tomar todos los días a la misma hora. Por eso sube la efectividad de la pastilla. Entonces, no son 100% efectivas, aunque el porcentaje definitivamente es alto, nos dice la doctora, de un 96% de efectividad. Cuando se dejan de tomar en la semana de descanso, ¿la mujer vuelve a ovular? No, si las deja de tomar en la semana de descanso, lo que está pasando es que quitamos el estímulo hormonal que ella está ingiriendo para que venga su menstruación. Si ella terminando esas pastillas ya no volviera a empezar otro blister o otra cajita, sí volvería a ovular, más o menos entre 10 y 15 días. 10 y 15 días aproximadamente. Exactamente. Es lo que se tiene. Si se olvida tomarlas por unos días, ¿se retoma fácilmente? ¿El efecto sigue siendo el mismo? No, la efectividad baja, eso es importante platicárselo a las mujeres cuando van. Si se les olvida una pastilla, tienen que tomarla en el momento en que se acuerden y después la que le tocaba. Si se le olvida 2, tendría que doblar la dosis y tomar la que le tocaba. Si ya se le olvidan más de 3, tendría que suspenderlo, usar otro método, en este caso condón, y una vez que empiece otra vez su ciclo menstrual, empezar otra caja de pastillas anticonceptivas. ¿Y qué tanto se utilizan las pastillas anticonceptivas en nuestro país? Digamos, ¿qué tanto hay esta cultura de la prevención para efectos meramente para prevenir precisamente embarazos no deseados y todo esto? ¿Qué tanto existe una cultura en nuestro país, doctora? ¿Y qué tanto es consumido este tipo de productos? Actualmente la tendencia en el país es que está aumentando que los adolescentes se acerquen a servicios amigables como los que nosotros ofrecemos para resolver dudas, y la tasa de aceptación de usuarios nuevos está subiendo conforme va pasando el tiempo, y puedo decir que tanto en ciudades como en población rural, el hecho de que los adolescentes tengan este derecho y más que nada la facilidad de acceder a esta información nos ha ayudado a que las tasas vayan en aumento. Pero sigue siendo, por ejemplo, en cuanto a métodos anticonceptivos, el condón el más utilizado para los varones.
¿sigue siendo todavía más utilizado un método anticonceptivo por los varones que las mujeres? Sí, porque también es económico. Si lo comparamos con el costo de una pastilla de emergencia o unas pastillas anticonceptivas de 21 o de 28 días. En promedio, ¿cuánto cuesta una caja de 21, de 28 y la de emergencia? En promedio. La de 21 o de 28 ya podemos encontrar desde 60 pesos aproximadamente si es un genérico, 250 si es un medicamento de patente, promedio. Y la pastilla de emergencia, la de última generación, hoy está en un promedio de 150 160 pesos alrededor. Y el condón sale más barato, es por eso que es más utilizado, es más fácil, digamos, acceso a un condón que tener acceso a una pastilla. Sí, es más fácil, inclusive las campañas se regala más fácilmente un condón. Un condón que una pastilla. Pero siempre indicamos la protección dual, porque uno te protege contra infecciones de transmisión sexual y el otro con una efectividad más alta contra un embarazo no planeado en ese momento. Por ejemplo, entonces, con lo que estamos entendiendo, doctora, durante una relación sexual, aquellas parejas que vayan a comenzar su vida sexual y están jóvenes, ¿les recomiendan a ustedes utilizar al varón un condón y una mujer una pastilla anticonceptiva? Sí, sería lo ideal. Lo ideal es que los dos se cuidaran. Exacto. Porque generalmente ocurre de un lado, ¿no? Sí. Sí, inclusive lo que nos marcan los lineamientos internacionales es siempre indicar un método de barrera como un condón y algún otro método moderno, sean pastillas, dispositivos, algún otro método. Nos preguntan mucho sobre la pastilla de emergencia. Ya nos adelantaba algo, que por ejemplo incluso con personas que pudieran tener lupus o diabetes, sí pudiera resultar efectiva una pastilla de emergencia después de haber realizado el acto sexual, por ejemplo. Platíquenos un poquito más acerca de la pastilla de emergencia, doctora. ¿Cómo está desarrollada? ¿Cuál es el porcentaje de su efectividad? ¿Por qué funciona después de haber realizado un acto sexual? Sí, precisamente actualmente en México ya contamos con la última pastilla que hay en el mundo, que es acetato de ulipristal. Esta pastilla nos ofrece una efectividad del 95% hasta 5 días después de la relación sexual de riesgo. Nos referimos a relación sexual de riesgo cuando una mujer no utilizó algún otro método anticonceptivo. Y puede quedar embarazada. Puede quedar embarazada o se rompió el condón o inclusive no utilizaron ninguno de los dos métodos anticonceptivos. Esta pastilla, dentro de los beneficios que tiene, es que también con mucha seguridad lo pueden usar mujeres que tienen un índice de masa corporal de más de 30, obesidad, porque con la que también tenemos en el mercado, teníamos que doblar la dosis y bajaba un poquito la efectividad. Con la que tenemos ahorita no es necesario doblar la dosis en mujeres que son obesas. Desafortunadamente en México ocupamos un lugar muy especial en obesidad, entonces las mujeres no tendrían por qué duplicar la dosis. Con una dosis que tomen pueden estar cubiertas por 5 días, aunque lo ideal es que entre más pronto la tome, más alta va a ser la efectividad. Por supuesto. Y además, como nos comentabas, doctora, que en el caso de las pastillas, tanto de 21 como de 28 días, hay un riesgo en el 3% de la población femenina de tener algún tipo de efecto secundario. ¿Ocurre lo mismo con la pastilla de emergencia? Lo que pasa es que los efectos secundarios que tienen las pastillas de emergencia son diferentes por la cantidad de hormona que le estamos dando al cuerpo precisamente para evitar en ese momento un embarazo. En específico con las pastillas de emergencia pueden tener náusea, vómito, un poco de dolor en sus mamas y a veces pueden llegar a presentar un sangrado parecido al de su menstruación. Pero esto es, digamos, una condición temporal, ¿les va a pasar rápido este tipo de efecto secundario? 24 a 48 horas tienen que pasar, inclusive tienen un pico máximo de presentación y empieza a disminuir. Si es prolongado, si pasan más de 3, 4 días, ya está ocurriendo algo irregular en el organismo de la mujer, ¿cierto? Sí, y tendría que acudir obviamente a valoración médica. Muchas mujeres a veces tienen mucho miedo de decir que hicieron uso de las pastillas de emergencia. Mi comentario es coméntenle a su médico qué fue lo que tomaron, porque ahorita actualmente hay 2 sales, qué fue lo que tomaron y el médico ya las revisará. Pero más sin embargo sí me puedo atrever que ese efecto prolongado que tenga no es por la pastilla de emergencia. Probablemente es otra cosa que en ese momento se empalmó con la toma de la pastilla de emergencia y bueno, podría pensarse que fue por esa situación, pero es muy raro que llegue a pasar. Y otro mito también que hemos escuchado a lo largo del tiempo, doctora, estamos platicando con la doctora Diana Rosas Pineda, coordinadora de proyectos de MexFam. Otro mito prolongado también, y me refiero a prolongado porque constantemente lo escucha uno, es que una persona, una mujer que toma demasiadas pastillas anticonceptivos por mucho tiempo, durante su vida, que no le interesa embarazarse, llega a lo mejor a los 35, 36 años, ya que considera que es el momento para ella de tener bebé, familia, pudiera haber en todo caso algún momento de infertilidad. ¿Una pastilla anticonceptiva prolongada por mucho tiempo causa infertilidad o no? No, ese es uno de los mitos más grandes que hay.
hablando de métodos anticonceptivos, si una mujer después de que lo suspende, el que sea, pasan 6 meses y no se ha podido embarazar, tiene que ir a valoración médica. Es otra situación diferente al uso de las pastillas anticonceptivas. Y es que también la tecnología ha avanzado de manera importante, lo comentábamos al principio del segmento, doctora, que incluso la síntesis química se patentó en nuestro país el 15 de octubre de 1951. Estamos hablando de que este avance de las pastillas anticonceptivas a nivel mundial comenzó en México, o sea, es un desarrollo nacional, digamos, sí, 100% mexicano, ¿no? Y a lo largo del tiempo se ha venido avanzando en cuestión científica tecnológica, es cada vez más efectivas, de mayor acceso para la población y sobre todo que tienen este porcentaje alto de efectividad. Y a mí me gustaría también agregar a tu comentario que son más seguras. Las dosis que ocupamos actualmente son microdosis, son dosis muy pequeñas, son muy chiquitas. Esto nos habla de un perfil de seguridad muy alto, como te comentaba. Realmente hay métodos anticonceptivos para todas las mujeres, cada mujer con su particularidad, y podemos tener mujeres que en ese momento están pasando alguna enfermedad como un cáncer o alguna situación un poquito difícil, pero siempre hay métodos anticonceptivos para todas las mujeres. Lo que tenemos que hacer, y será a una orientación consejería, le llamamos más que una consulta, para estudiarla, preguntarle, ver cómo está, y sobre eso darle a elegir las opciones que para ella en particular tiene. Si tiene alguna enfermedad, pues no le voy a poder dar a elegir entre las 10, tal vez le voy a dar 2 para elegir, pero siempre hay un método anticonceptivo. ¿Quiénes son los especialistas, doctora? Los ginecólogos, las ginecólogas son, digamos, los médicos que podrían platicar con las personas que utilizan las pastillas anticonceptivas. Realmente lo que nos marca la Organización Mundial de la Salud en la última actualización que sacó en 2015 es que un personal de salud que esté capacitado puede brindar asesoría anticonceptiva, y con esto nos referimos desde promotores juveniles, enfermeras, y lo que también nos marca es que si en ese interrogatorio que ellos les hacen, ellos ven que una enfermedad o algo no está bien, ese sí es necesario que no los refieran a los médicos. Pero en los criterios de elegibilidad que la OMS revisó en el 2015, nos marca 4 números. Si una mujer está en un número 1 y un número 2 del método anticonceptivo, me dice, úsalo, no hay ningún problema. Si la mujer cae en un número 3 o en un número 4, me dice, aguas, refiérala con un médico. Entonces, nos puede servir mucho para tener servicios amigables, hablando entre pares, adolescentes, se les enseña cómo usar este disco de criterios de elegibilidad, y cuando una mujer caiga en 3 y 4, referirla con un médico especialista. Muy bien, doctora, ¿cómo podemos hacer contacto con ustedes? Si quedaron algunas dudas, las personas que pudieran contactarlos a ustedes directamente para resolver algunos cuestionamientos. Claro que sí, nos pueden buscar en las páginas de MexFam, MexFam AC en Facebook y Twitter, y en la página de Estamos Contigo. Muy bien, pues doctora Diana Rosas Pineda, coordinadora de proyectos de MexFam, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bienvenida a Código Salud. Gracias, buen día. Muchísimas gracias.